Buenos días a todos. Bienvenidos. Pues es un gusto estar aquí con ustedes otra vez después de 8 semanas de estar en este púlpito. Y prediqué 2 veces allá en Tennessee, pero siempre es bueno estar aquí con ustedes. Y doy gracias a Dios por Gerardo, que todo su trabajo en las predicaciones, y Obed ayudó, y Alex Pantoja, y Angélica y yo estamos muy agradecidos a todos los que apoyaron a ellos, Moni en todos los estudios de mujeres y Gerardo con los varones y tipo de oración. Gracias a todos por todo lo que apoyaron mientras que estuvimos en los estados. Entonces, hace 2 semanas empezamos serie de predicaciones sobre Apocalipsis, y empieza el libro La Revelación de Jesucristo. Y Gerardo nos enseñó que Apocalipsis nos relata cómo Dios va a acabar su plan para este mundo. Y la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de que los hechos descritos en los capítulos 4 al 22 se lleven a cabo. El apóstol Juan fue mandado a una isla que se llamaba Patmos como castigo. ¿Por qué? Porque estaba predicando el evangelio. Y mientras que estaba ahí, Dios le reveló en visión el contenido de este libro de Apocalipsis. ¿Y recuerdan lo que significaba? ¿O lo que significa Apocalipsis? Revelación, muy bien. Y le mandó a escribir a Juan todo lo que vio ahí en esta isla. Entonces, el tema de Apocalipsis es Jesucristo como Rey, exaltado, glorioso, Señor del universo. Y Juan nos dio un bosquejo en Apocalipsis 1:19. Primero habla de las cosas que él, Juan, ha visto en capítulo 1. Las cosas que son en los capítulos 2 y 3 que estamos viendo. Y las que han de ser, cosas que pasarían después de este tiempo, en capítulos 4 al 22. También recordamos que no hay por qué temer leer el libro de Apocalipsis, sino alegrarnos mucho porque es una bendición leerlo. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado a que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, después de esta introducción, el libro tiene unos mensajes para 7 iglesias en Asia que existían en los días de Juan. Tenemos una foto aquí. Espero. Entonces, aquí tenemos Patmos, es donde él está, donde está escribiendo. Entonces, ya empieza a escribir de esas 7 iglesias. Y la primera es Éfeso. Pues Esmirna, Bérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Entonces, de las 7 iglesias, solo 2 mencionan en otra parte de la Biblia. Laodicea se menciona 4 veces en Colosenses, pero la iglesia de la cual tenemos más información es la primera que vamos a ver hoy, es Éfeso. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 2, del 1 al 7. Apocalipsis 2 y los primeros 7 versículos. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, a que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero
tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pues vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias por esta oportunidad de estudiar sobre esta iglesia de Éfeso. Y gracias, Señor, por todos los que están aquí presentes, por los que están en Internet, en YouTube y Facebook. Y pedimos, Señor, que tú nos hables hoy. Damos gracias, Señor, por esa oportunidad de predicar sobre este libro de Apocalipsis. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hay de esta iglesia en Éfeso? Éfeso era la capital y centro comercial principal de la provincia de Asia, ubicada en el moderno Turquía. Éfeso era el lugar de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa. En total, se llevaron 120 años para construirlo. Y gente de todo el mundo llegaba a ver esta gran estructura. Tenemos una foto aquí. Ese es el templo de Artemisa. Entonces, personas llegaron para ver esa estructura. Y Artemisa era la diosa griega de la fertilidad. Y los romanos le asociaron con su diosa de la fertilidad, Diana. Y por ser la diosa de la fertilidad, puedes imaginarte todo lo que hacían en este lugar. Todo tipo de inmoralidad sexual existía en alrededor de este templo. Había mucha prostitución y muchas sacerdotisas para cumplir con los rituales de la fertilidad en el templo. Personas de todo el mundo llegaban a ese lugar para ver el templo magnífico y para adorar a la diosa Artemisa o Diana, y participaban en toda la inmoralidad sexual en Éfeso. En Éfeso no solo existía la inmoralidad sexual, sino que en Hechos 19 se menciona que muchas personas participaban en el exorcismo y la magia. Entonces, Éfeso era un lugar con mucha idolatría, inmoralidad y ocultismo. Pero el apóstol Pablo llegó a Éfeso y fundó una iglesia. ¿Y qué leemos en Hechos 19:9? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, que era equivalente de salario anual para 150 hombres. Pero después un platero que se llamaba Demetrio, que hacía ídolos de plata de la diosa Diana, empezó el alboroto en la ciudad por medio de perder su negocio, miedo de perder su negocio por culpa de Pablo. Entonces el pueblo corrió a Pablo de la ciudad. Ahora, entienden un poquito más o menos cómo era la ciudad de Éfeso. Pablo escribió la primera carta a los Corintios mientras que estaba en Éfeso. Mandó a Timoteo, en 1 Timoteo 1:3, dice, para refutar las falsas enseñanzas ahí. También dejó a sus colaboradores Onesíforo, en 2 Timoteo 1:17, Tíquico, 2 Timoteo 4:12, para ayudar en la obra. El apóstol al cual Jesús amaba, el apóstol Juan, también vivía en Éfeso y la tradición nos dice que vivió una larga vida hasta su muerte y predicaba acerca del amor y contra falsas enseñanzas. Escribió su Evangelio de Juan y de 1, 2 y 3 de Juan, desde la ciudad de Éfeso, algunos 40 años después que fue fundada la iglesia ahí. Esa ciudad tenía muchas malas influencias, pero al mismo tiempo tenía muchas personas ayudaban a evitar que esas malas influencias se infiltraron en la iglesia. Entonces, ubicados en esta ciudad y sus características, empezamos por ver Apocalipsis 2:1.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Jesús mandó a Juan a escribir esta carta a la iglesia en Éfeso y dirigirla al ángel de la iglesia. Las palabras al ángel se refieren al pastor de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero, como en Marcos 1:2. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, aquí yo envío mi mensajero, traducido ángel en nuestro pasaje, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y sabemos que este pasaje se refiere al mensajero Juan el Bautista. Entonces, pero seguimos con el versículo 1. Veremos que dictó esta carta a Juan para escribir a la iglesia en Éfeso. El que tiene 7 estrellas, o mejor, el que tiene las 7 iglesias, en capítulos 2 y 3, en su diestra. La palabra tiene significa ser fuerte o gobernar. Formando la frase en su diestra significa el poder y autoridad de Jesús. Es decir, que Jesús sostiene fuertemente y gobierna a las 7 iglesias. Tiene contacto cercano con las iglesias, nunca las dejará, siempre está con ellas. ¿Ya han pensado que Jesús es el que sostiene fuertemente y gobierna a su iglesia en todo el mundo? Y esta iglesia local también. Nuestro edificio aquí se está deteriorando, pero la iglesia está descansando en Jesús. Y termina el versículo 1 y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, tiene un mensaje para la iglesia en Éfeso. La palabra, los 7 candeleros de oro, de nuevo se refieren a las 7 iglesias. ¿Y por qué piensa que Jesús le llaman 7 candeleros de oro? Un candelero era un instrumento se usaba para iluminar los lugares, mucho antes de que descubriera la electricidad. ¿Qué ibas a decir? Son luz. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, como creyentes, somos luces del mundo. Somos luz en un mundo oscuro y las iglesias en una comunidad de creyentes que necesita ser una luz en este mundo oscuro también. Entonces, Jesús dice que Él anda en medio de las iglesias. Y tiene la idea que Él está literalmente, Jesús está andando entre estas 7 iglesias y sabe todo lo que está pasando en cada una de ellas. Entonces, hermanos, Jesús está andando en medio de nuestra iglesia también, el buen pastor. La sostiene fuertemente. Dio su vida por la iglesia. Y no creo que está cuidándola. Siempre está con nosotros y sabe cada cosa que está pasando y cada pensamiento que cada uno de nosotros. ¿Y qué ve en nuestra iglesia? Miren lo que dice a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Eso se empieza por un elogio para la iglesia en Éfeso. La palabra trabajo en el griego significa trabajar con afán hasta el punto de agotamiento. Ellos pagaron el precio para servir a Dios. Fue una iglesia firme. Entonces Jesús empieza por decir que era una iglesia que servía, que estaba ocupada en la obra de Dios. Sin duda su horario cada semana estaba lleno de actividades. La palabra paciencia tiene el sentido de resistencia bajo tribulación. Siguieron en la obra cuando veían las pruebas y tribulaciones. El predicador Charles Swindoll dice, los cristianos en Éfeso habrían sido objeto de violencia física, ostracismo social y reprensión económica. Sin embargo,
aguantaron. Soportaron bajo la carga. Claramente Éfeso había sido bien enseñado por sus predecesores, Pablo, Timoteo y Juan. Seguimos leyendo. Y que no puedes soportar a los malos. Otra manera de decirlo es, absolutamente no soportas los malos. ¿Y a qué se refiere a los malos? Pues seguimos leyendo. Y has probado o examinado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Los apóstoles aquí eran personas que declaraban que recibían su doctrina, su llamado a predicar el evangelio directamente de Cristo, como los verdaderos apóstoles. Hablaban de esas revelaciones que recibían de Jesús, pero mentían. Y los efesios sabían, porque lo que predicaban no concordaba con lo que decía la palabra de Dios. Entonces, estos falsos maestros eran los malos, porque sus falsas enseñanzas dañarían a la iglesia. La iglesia de Éfeso era una iglesia que guardaba la sana doctrina. Ellos examinaban a los invitados que predicaban en su iglesia para ver si eran genuinos. En Hechos 20, versículos 28 a 30, Pablo advirtió a la iglesia así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Vieron? Dice que no solo invitados van a entrar y en tratar de engañarlos, sino también algunos dentro de la congregación misma van a tratar de arrastrar tras sí a algunos. Satanás tiene sus ministros falsos y la iglesia debe estar constantemente alerta para detectarlos y rechazarlos. Y nosotros creemos todo lo que escuchamos en internet y lo que vemos en los canales llamados cristianos. Podemos encontrar demasiado material que suena muy bien, ¿sí? Puede sonar muy bonito y inspirador. Hasta usar versículos de la Biblia. Pero lo bonito no es sinónimo de sana doctrina. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. El engaño muchas veces es sutil, pero muy peligroso. ¿Creen cada cosa que Gerardo y yo decimos cuando predicamos? Solo escuchan y no comparan lo que predicamos y lo que dice la Biblia. Les animo a siempre estar comparando lo que decimos aquí con la Biblia. Necesitamos estar alertas ante las falsas enseñanzas. Con la ayuda de Dios somos muy cuidadosos en cuanto a quién invitamos a nuestra iglesia para predicar. Invitamos a personas que sabemos tienen la misma doctrina que nosotros. Se ve que la iglesia en Éfeso no solamente tenía cuidado de la doctrina, sino que seguimos en el versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. También la iglesia sufría. Pacientemente aguantaba sus cargas y trabajaban arduamente, sin desmayar. Hicieron todo esto por el nombre de Jesús. Esa iglesia sabía cómo trabajar, tanto como que la hacía hasta el punto de agotamiento. Estaban trabajando en la obra de Dios, compartiendo el evangelio, discipulando a los miembros. Fue un trabajo duro en medio de un ambiente pesado, lleno de idolatría, inmoralidad y ocultismo. Pero no desmayaron. No se rindieron.
Es inevitable pensar en qué punto estamos nosotros. Jesús diría lo mismo a en nuestra iglesia. Igual sea buen pastor, veo que ustedes trabajan duro, hasta agotamiento. ¿Qué piensan? Y tan duro trabajamos. Todos necesitamos trabajar juntos y estar ocupados en el servicio para Dios. Entonces me pregunto, ¿el buen pastor es una iglesia que sirve? Trabajamos con afán hasta el punto de agotamiento, resistimos bajo tribulación, aguantamos pacientemente nuestros problemas, pero seguimos trabajando arduamente sin desmayar. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Piensa en qué parte te corresponde hacer a ti. Y si ya eres hijo de Dios, miembro de esta iglesia. Pero Jesús ya terminó su elogio con la iglesia en Éfeso. Arduo trabajo hasta el punto de agotamiento, sufrimiento, paciencia, detectaron los falsos apóstoles, mantenía la sana doctrina, todo en el nombre de Jesús. Qué buena iglesia, ¿verdad? Me imagino que el pastor de la iglesia en Éfeso se sentía muy contento después de leer todo esto. Parece que todo está en orden. La iglesia va muy bien. Esos elogios son deseables para cualquier iglesia, ¿verdad? Aquí es donde encontramos una palabra que es muy dolorosa. ¿Y saben cuál es? Pero. Seguimos versículo 4. Pero tengo contra ti. ¿Qué puede ser? Que has dejado o abandonado tu primer amor. ¿Dejaron su primer amor? ¿Cómo es posible? Es que la iglesia se veía bien por la superficie, había problemas en lo profundo, en el corazón que tenían que tratar. Jesús les hizo saber que esto es un asunto personal. Necesitamos entender que Jesús ve lo que hacemos, pero también ve lo que somos. Puede ver debajo de la superficie de nuestras vidas y ver la condición de nuestros corazones. El pecado en nuestros corazones impide nuestra habilidad de disfrutar de nuestra comunión con Él y de sus bendiciones. Cuando permitimos que cosas que no agradan a Dios persisten en nuestros corazones, lo entristecemos. En la carta de Efesios, Pablo escribió, Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Jesús ve a la gente que Él ama y por quienes murió y les dice simplemente, ¿no me aman como me amaba antes? ¿Qué pensarías si Jesús te dijera ahora mismo, hijo, hija, pon tu nombre aquí, Mark, ¿no me amas como me amabas en el principio? A los de esta iglesia les dice que dejaron su primer amor, que abandonaron su primer amor. Todavía tienen amor, pero amor profundo, ferviente, ardiente, que los llenaba con una pasión de servirle ha salido de sus corazones. Aman su iglesia, pero no aman a Jesús como la amaba antes. Aman la sana doctrina, pero han perdido su pasión para Cristo. Aman su trabajo, pero no están motivados en su trabajo con una pasión por Jesús. Están ocupados en la obra, pero sus corazones ya no arden para Él. La vida cristiana es básicamente una relación de amor con Jesucristo. Cuando pones tu fe en Él, te enamoras de Él. Después viene el crecimiento espiritual. Ahí es donde nos enamoramos más y más de Él. El amor es el motivo por todo lo que hacemos en su nombre. Si cantamos, enseñamos, predicamos, compartimos el Evangelio, damos o lo que sea, todo debe fluir por un amor para Cristo que siempre está creciendo.
Y si perdemos nuestro amor para Cristo, nuestro servicio no significa nada. Ustedes saben, 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor debe siempre estar creciendo. Amo a mi esposa más que cuando nos casamos casi 18 años. ¿Y puedo decir a Jesús lo mismo? Jesús, te amo hoy más que el 4 de diciembre de 2004. ¿Y tú? ¿Puedes decirlo a Jesús también? Jesús, te amo más hoy que hace un año, 2 años, 3 años, 10 años. ¿Cómo podemos saber si hemos perdido o si estamos perdiendo nuestro primer amor por Jesús? Hay algunos síntomas. Entonces vamos a ver primero, no tenemos los buenos tiempos de leer y estudiar la Biblia como teníamos en el principio. No tenemos hambre de conocerlo más. No estamos orando sin cesar o apartando tiempo para orar a Dios en nuestro closet secreto de oración ferviente. Por el contrario, si practicamos estas cosas, es señal de que lo estamos amando más y más. Las cosas que hacemos, las hacemos para agradar a Cristo. Las hacemos con gozo por amor a Cristo. Es como los novios que se están mensajeando todo el tiempo, aunque se acaban de ver. Siguen y siguen y siguen, ¿no? Los otros síntomas, ya no hay gozo ni felicidad en nuestra vida cristiana. Ahora es aburrida, solo una rutina. El servicio de los domingos ya nos parece aburrido, soso. Incluso nos decimos, son las mismas alabanzas, las mismas aburridas predicaciones. Es otra señal de que estamos perdiendo nuestro primer amor. Tercero, en lugar de desear lo que Dios quiere para nosotros y lo que le agrada a Él, empezamos a querer lo que nosotros queremos y lo que nos agrada a nosotros. ¿Cuál de estos 3 síntomas estás experimentando? ¿Las 3? Sabemos cuál es el diagnóstico, ¿verdad? Hemos perdido o estamos perdiendo nuestro primer amor. Pero Jesús, que nos ama y nos conoce bien, tiene un remedio para nosotros. Leemos la primera parte del versículo 5, Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, recuerda en dónde has caído. Jesús quiere que recuerden en qué punto empezaron a perder la motivación correcta. Ese pecado o circunstancia que robó su gozo en los primeros días. En nuestro caso, ¿cuándo empezamos a caer? Tal vez cuando el afán por el trabajo, para ganar más dinero, una tentación que se convirtió en pecado, algo que parecía inofensivo al principio, o nuestra relación con alguien nos fue empujando poco a poco y nos deslizamos. Cuando nos damos cuenta, ya íbamos a la deriva, como dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cualquier cosa que tomó el primer lugar en nuestros corazones apagó nuestro amor por Dios. ¿Recuerdan cuando tenía una relación estrecha con Él?
una dulce comunión con Él. Cuando leían, estudiaban la Biblia, oraban diario. Recuerdan cuando disfrutaban llegar a la iglesia. No fue una rutina, sino un gozo para aprender más de Dios a través de la escuela dominical, de las predicaciones. Y cuando cantaban con gozo de su corazón a Dios. Después del servicio, pudiste decir algo como, Dios me habló hoy, qué buen servicio hoy, qué bendición. Entonces, ¿qué fue lo que desató este abandono del amor a Jesús? ¿Puede pensar? Manténlo en tu mente mientras leemos lo que dijo Jesús enseguida. Sigue, versículo 5, arrepiéntete. Jesús les dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. No te quedes solo pensando en eso, lo que tenías en mente. Buenos tiempos, cuando estabas adorando a Dios, cuando estabas en comunión con Él. Eso ya se acabó. Arrepentirse significa un cambio de opinión. Jesús está diciendo a la iglesia en Éfeso que necesitan cambiar su manera de pensar en cuanto a esa área en la cual cayeron. Pero no solamente llegar a este punto y detenerse, sino cambiar de opinión y retomar el amor por Dios que quedó abandonado en algún punto en el camino. Nosotros también debemos arrepentirnos de aquello que nos empezó a estorbar para tener una comunión íntima con Dios otra vez. Y tercero, haz las primeras obras. Las cosas que hacía antes cuando tenías tu relación con Dios. Regresa a tus primeras cosas. El deleite de estar en comunión con Dios. De leer cada día la Biblia con la expectativa de saber cuál será el mensaje de Dios para este día. Cuáles palabras de consuelo Dios quiere expresar. En qué forma Dios permitirá que dependas de Él. Regresa al gozo de un buen tiempo de oración diciendo a Dios no solo cuánto necesitamos, pero también cuánto lo amamos y cuánto adoramos y exaltamos su nombre. Debemos gozarnos a reunirnos con los otros miembros de la congregación y no solo pensar en que nos vamos a encontrar con aquel hermano que nos cae mal. Que nuestras bocas expresen el gozo de nuestro corazón a cantar para Dios y no para el oído del que está a nuestro lado. En fin, Jesús exhorta a la iglesia de Éfeso para que vuelva al primer amor. Jesús también nos anima hoy para como iglesia bíblica, buen pastor y como individuos volvamos a nuestro primer amor con Él. Entonces, hermano o hermana, te encuentras en esta situación. No trates de evadirlo o decir que todo está bien. Vamos a ver una advertencia al final del versículo 5. Dice, pues si no se arrepienten, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí hay una advertencia severa. Si la iglesia no se arrepientía, Jesús iba a ir a ella y la cerraría permanentemente. Y nunca más va a ser una luz en la ciudad de Éfeso. ¿Saben qué es lo más triste? Es exactamente lo que pasó. De lo que pude investigar, la iglesia cerró como 100 años después de que se escribió Apocalipsis. Como en el año 200 después de Cristo. Uno de mis predicadores favoritos, Warren Wiersbe, dijo, la gloriosa ciudad de Éfeso hoy nada más es un montón de piedras y no hay luz brillando en ella. En Éfeso, el privilegio de compartir el evangelio a un mundo perdido ya se terminó por siempre. Vuelve a tu primer amor, hermano. Dios quiere usarte para ser luz en este mundo, para compartir el evangelio,
pero si no lo haces, vas a pasar, como dice Mateo 5:15, y guardarás esa luz debajo de una mul. ¿Con qué cara te vas a presentar a tu Señor cuando Él venga por ti? Entonces, después de explicar lo que necesitaban hacer para regresar a su primer amor por Jesús, quiere elogiarlos de nuevo en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Así dice la iglesia, también Cristo aborrece las obras de los nicolaítas. Entonces, ¿quiénes son los nicolaítas y qué enseñaban? La respuesta es, no sabemos. La verdad, yo estaba leyendo en la mañana otra vez a ver si hay algo concreto, pero nadie puede decir lo que enseñaban o nada. No existe en la historia esas obras en la Biblia. Ese nombre se usa por primera vez aquí en Apocalipsis, el mensaje de la iglesia de Éfeso, y después, que vamos a ver en 2 semanas, la iglesia de Pérgamo. Los efesios no solamente no estaban de acuerdo con sus obras, sino que la aborrecían. Probablemente lo demostraron no permitiendo que ese grupo se filtrara dentro de la iglesia. Así que eso fue muy digno de elogio. Así que tenemos una especie de radiografía de la iglesia en Éfeso, muy detallada, muy impresionante. Y fíjense, iglesia de excelente doctrina, muy cuidadosos, celosos de la palabra, pero faltos por amor profundo por Dios. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Es peligroso? Sí, muy peligroso. Veamos lo que dice a continuación. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, Jesús no habla nada más a la iglesia en Éfeso, ni solamente a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3, sino a todas las iglesias en todo el mundo. Y leemos, el Espíritu dice, que puede significar el Espíritu Santo mismo, o Espíritu Santo hablando a través de Cristo. Pero suena repetitivo, ¿no? ¿Verdad? Oído, oiga. Pero esta énfasis implica que pide mucha atención. John MacArthur lo explicó ese versículo así. Ponga atención, más vale que escuchen y entiendan lo que acabo de decir. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Estoy viendo tu iglesia y veo el problema y te he dado la solución. Les ruego, escúchenme. Desde luego que se trata de escuchar, sí, con los oídos físicos, pero conectados totalmente a los oídos espirituales. ¿Estás oyendo al Señor hablándote en este momento acerca de tu relación con Él? ¿Tienes oídos para oír? Escucha. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Va a entrar por un oído y salir por el otro? ¿Vas a reflexionar en qué punto perdiste tu primer amor? Arrepiéntete y volver a hacer las primeras cosas. Mira cómo termina Jesús con una promesa. Versículo 7 termina, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si buscamos 1 de Juan 5, 4 y 5, leemos que Juan usa la palabra forma de venciere para hablar de unas personas. Y dice así, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino al que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, el que vence este mundo es el creyente por medio de Jesús, claro.
Entonces, al que venciere, en el versículo en Apocalipsis se refiere a todos los cristianos, tú y yo, en todas las iglesias, en todo el mundo. Y tal vez piensas, pues no me siento como un vencedor ahorita. Pero no es cuestión de sentimientos, sino de la verdad dicha por Dios. Eres hijo de Dios. Cristo te ha dado la victoria, la siguiente promesa. Y dice, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Dónde encontramos el árbol de la vida por primera vez? ¿Saben? Génesis capítulo 2. Dice, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios hizo en el huerto de Edén un paraíso con el árbol de vida en medio para que el hombre viviera para siempre. Notamos que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, podían comer del fruto de todos los árboles, incluso el árbol de la vida, pero en lugar de eso, ellos comieron el único que no deben comer. Entonces entró el pecado en el género humano. ¿Y qué pasó con el árbol de la vida? A fin de los tiempos, cuando este mundo sea quemado y se lleve a cabo el juicio de Dios, los que han puesto su fe en Jesucristo, vamos a vivir en una ciudad que descenderá del cielo, se llama la Nueva Jerusalén. Ahí vamos a vivir en el paraíso, en la Nueva Jerusalén para siempre. Y la última frase de Apocalipsis 2:17 dice así, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como el huerto de Edén fue creado para ser un paraíso, era árbol de vida en medio, la Nueva Jerusalén va a ser el nuevo paraíso con el árbol de la vida en medio de ella también. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, los que han tenido sus pecados lavados por la sangre de Jesús, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, para la eternidad. Si has creído en Jesús, eres un hijo de Dios, un vencedor por medio del sacrificio de Jesús, y esta promesa es para ti. Si no eres un hijo de Dios, te invito a que hoy pienses en esto. Todo este mensaje a la iglesia de Éfeso no tiene ningún sentido si no has puesto tu fe en Jesús. Si dices, bueno, Mark, yo sí soy un hijo de Dios, pero la verdad es que he dejado mi primer amor. Escucha lo que Jesús dijo a la iglesia de Éfeso y sigue en su instrucción. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras cosas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esa carta a la iglesia de Éfeso. Pido, Señor, que si algunos de nosotros aquí que hemos perdido nuestro primer amor, Señor, que podemos recordar dónde caímos. Arrepentirnos, Señor, y hacer las cosas que hicimos en el principio. Gracias, Señor, por ese tiempo de estudiar tu palabra. Pido, Señor, si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que ese no tiene sentido lo que estamos viendo, que pueden reconocer que primero son pecadores, que necesitan, Señor, perdón de pecado. Y con el pecado, Señor, tienen el destino al infierno. Y que pueden hacer muchas cosas, Señor, para intentar entrar al cielo. Pero nada más es por lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años, cuando murió por mí y por ustedes. Gracias, Señor. Y pido, Señor, si hay una persona que no te conoce, que puede
pedir perdón por sus pecados en este momento. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.